Hola gente, este es tanto tiempo de partida porque estuve 4 meses desaparecido. Este va a ser mi cuarto video. En el último había dicho que iba a hablar, bueno, primero conté cosas acerca de mi vida personal, con la ansiedad generalizada y la fobia social, especialmente la primera. Eh, y quería hablar acerca de cómo he tenido que usar una sustancia como el alcohol para desinhibirme cuando lo he estimado necesario. Bueno, en realidad siempre he tenido problemas con desenvolverme o actuar sin pensar tanto las cosas debido a la ansiedad o al miedo a cometer alguna estupidez, porque el mundo a menudo es mandado a hacer para dejarte en ridículo, o em, ¿cómo es la palabra? Para desacreditarte por algo que tú haces y sumado a que no saben lo que es vivir con ansiedad constante, piensan que uno hace las cosas porque es estúpido nomás, porque no creen que llegar y hacerlas, que llegar a improvisar, pero una persona que tiene fobia o ansiedad no es difícil, no es así como simple como lo pintan. Por eso prefería, cuando cumplí 17 años, o sea, a los 17 y medio más o menos, hace 8 años en febrero del 2006. Recuerdo que cansado de estar siempre en mi casa, de no poder no compartir con nadie, mientras mis hermanas salían, yo estaba en la casa, frente al computador, escuchando música, un viernes por la noche, un sábado o cualquier día libre, incluido el domingo. Yo preferí un día utilizar el alcohol, me bebí un litro de cerveza y fui a donde unos ex compañeros que tenían el último año de enseñanza. O sea, los veía en el liceo, pero ya no eran mis compañeros, pero escuchaba mi misma música, así que dije, voy a tratar para tener con quién salir, voy a ir donde ellos a ver si me invitan. Y resulta que me bebí primero un litro correspondiente de cerveza y esa fue mi primera vez, me sentí muy desinhibido y dije, qué maravilloso, voy a poder, si me bebo esto, voy a poder actuar sin ningún miedo a que se rían de mí por no hacer el papel del ridículo, y voy a poder hablar sin que se me trabe la lengua o que el miedo no me deje hacer nada, incluso a, a defenderme si era necesario. Bueno, el caso es que las primeras veces logré dar con ellos, con los compañeros que dije, algunos amigos en común, o sea, en común, perdón, amigos de ellos, perdón. Así que, bueno, unos 3 o 4 veces pude juntarme con ellos, aunque sea un rato. Después ya vendrían los intentos fallidos, pero seguiría bebiendo y me intentaría salir, muchas veces sin éxito, no lograba reunirme con nadie, pero los intentos estaban ahí. Y siempre antes de salir me aseguraba de tomarme un litro de cerveza. Lo mismo para ocasiones donde tenía que... Incluso cuando cumplí los 18 años. Ahí fue la última vez que hice una fiesta en realidad. Aunque mucha gente era amigos o novios de mis hermanas y familiares. Así que de todas maneras yo hice lo mismo. Eh,
pesar de que habían intentos fallidos antes de que bebía, pero no conseguía juntarme con nadie porque tampoco me atrevía. A veces iba a la casa de unos ex vecinos que eran con los que yo solía reunirme en mi época, entre comillas, sociable, porque ese tipo de amigos yo me lo hice pasivamente. Nunca fui yo quien iba a buscarlo a la casa porque no me atrevía. Casi nunca, en realidad. O me decían ellos salgamos y bueno, ahí iba yo a buscarlos. Eh, bueno, el caso es que los demás años seguirían y pasarían y seguiría bebiendo cada fin de semana, solo sí, o antes de juntarme con esas personas. Casi nunca me juntaba en todo caso. Salía, normalmente me iba, no sé, a algún ciber, café, por ejemplo, o simplemente caminaba y volvía. A veces conseguía tener el poder hacer el intento de reunirme con ellos, iba a su casa a buscarlos, pero no siempre podía. Casi nunca diría yo. Aún así me sentía mucho más seguro cuando bebía que cuando no lo hacía. Y así me duró hasta el 2009 con un litro, aunque a veces vivía en mi casa y no salía, simplemente era para evadirme, para eso en realidad, o a veces hasta por internet tenía ansiedad, no me, porque hubo un tiempo en que entre los 19, 20 y tantos años, 20, 21 por, especialmente, no podía, 19, 21 años por ahí, no podía siquiera iniciar o mantener una conversación por internet, hasta en eso la ansiedad me ganaba, muchas veces. Y me eliminaban a veces porque no podía, creían que no hablaba, por eso. Así que aumenté a 2 litros de ahí, con un litro ya no me hacía mucho ya, en realidad. Y así duró el 2009 hasta que empecé a trabajar de ahí. A los 21 años siempre... quería mencionar, poco antes de trabajar tuve una situación en particular que la recuerdo con orgullo porque fue la primera vez que logré reunirme, el 6 de noviembre del 2009, fue la primera vez que logré reunirme con personas que solamente conocía por internet, que nunca lo había visto en persona. De hecho ellas no me conocían porque yo no me atrevía a subir fotos mías porque pensé que me iba a prestar para que, para burlas, cosas así. Así que ni hablar los temores que sentía, pero como ya me habían invitado unas pocas veces antes y era el único de la zona que no conocían, dije, no, tengo que ir porque si no voy a ganarme toda esta gente en contra, van a decir, este nunca, se anda escondiendo, este es cobarde, este no sale, ya. Así que, por último, por eso decidí ir. Estaba como entre la espada y la pared en ese sentido. O se burlaban de mí si me veían, o si no, por no, por siempre esconderme, ser el único que nunca sale de casa, que el único de la zona que no conoce. Así que fui, y bueno, al otro día tuve una mezcla de satisfacción por haberme atrevido, pero también tuve una ansiedad, una preocupación impresionante porque dije, no van a querer hablar, se van a avergonzar de mí, van a, van a reírse, van a molestar masivamente porque era un foro que conoce a esa gente. Dije, a lo mejor me tomaron fotografía y la verdad pasé los peores temores. Y afortunadamente no pasó eso, las demás personas con las que me junté con las que era amigo antes, me siguieron hablando, bueno, entre comillas hablando, o sea, sentido figurado porque me escribían solamente, no las veía cara a cara, a pesar de la cercanía, que no era tan cerca porque no vivíamos en el mismo municipio o misma comuna como decimos aquí en Chile. Bueno,
2010 al principio. También tuve que un recital donde me junté con un amigo que también conocía antes por internet en ese mismo foro, así que vino mi otra prueba, pero aquí me fue mejor por lo visto. Ya tenía la experiencia previa, pero igual me preparé como la primera vez. Y, y bueno, el caso que con el alcohol me sentía más desinhibido y me ayudó en ese punto, debo reconocerlo. Sin embargo, hay dos cosas que me jugaría totalmente en contra al beber. El mismo 2010, la tercera vez que me junté con personas con las que me había juntado al principio, con dos de ellas, el alcohol me jugó una mala pasada porque estaba totalmente ebrio y no me podía el cuerpo y bueno, ustedes saben lo que pasa. Ni siquiera me acordaba. Pero en fin, el caso es que no, al menos aún así lo miré como un triunfo por el mero hecho de haberme expuesto. Pero también empecé a trabajar cuando ya estaba en la segunda y tercera junta. En la segunda tuve que viajar porque la capital de mi país está a 6 horas de aquí donde vivo en bus. Ahí está el lugar. Y resulta que el caso es que cada vez estaba bebiendo más, ya no me bastaba con 2 litros de cerveza, ya tenía que tomarme un pack completo que son como 2,5 litros. Un pack de 6 latas. Y el caso es que después fue empezando a beber vino, algo más fuerte en realidad. 1 litro ya no me era suficiente. Llegaron los 22 años, empecé a beber 2 litros, casi 2 litros, porque siempre me sobraba. Bueno, y también al principio del 2010 bebía ron también, pero el ron era de esos baratos y era malo, así que me produció asco y lo dejé por un tiempo. El caso es que la adicción seguiría aumentando paulatinamente y ya no solamente lo utilizaba para la ansiedad social y para la trastornosidad generalizada, sino que también como una forma de escape, porque y me daba pena me deprimía estar todos los días encerrado en casa sin salir con nadie, así que esos días me ponía a beber aquí en mi casa, que mi pieza estaba llena de botellas. De hecho quedan algunas todavía, aunque no de ese tiempo. El caso es que 22 años y cada vez estaba peor todo. Dejé de trabajar porque ya no me gustaba el trabajo y el dinero porque para despedirme tienen que en realidad entre comillas despido porque caso que me pagaban harto dinero porque llevaba más de un año de antigüedad también y me lo gasté casi todo buena parte de él en beber todos los días que estaba, casi todos los días, porque ahí ya no hacía nada en la casa, así que la adicción iba aumentando paulatinamente, ya bebía cosas más fuertes ya, como licor. Por cierto, en 2011 a los 22 años, cuando entre febrero y marzo también tuve unas tres quedadas, como se dice en España, o juntas, como se dice aquí en Chile, y la segunda fue un desastre, fue similar a la tercera que tuve a los 21 años o el 2010, la segunda del 2010. También el estado de ebriedad me jugó una mala pasada, quedé, no quiero ni contar lo que fue porque fue un desastre. Y podía ir la saqué barata porque podía haber estado en malas manos, pero me cuidaron y todo. Quizás porque les caía bien antes y todo. El caso es que, bueno, esas también son personas que antes conocía por internet solamente. El caso es que ya hace 3 años ya empecé a sentir dolores de estómago y ya no podía, sin medicamentos, sin sertralina, estaba sin fluoxetina o sin alcohol, ya me sentía como de mal humor, depresivo, sin ganas de hacer nada, eh, irritable.
era un desastre, así que después tuve harto tiempo sin trabajar. En 2011 estuve desde febrero, no, desde enero hasta el octubre. Así que pude reponerme, estuve hasta 45 días sin beber nada. En todo julio del 2011 no bebí nada. Tampoco antes de mi cumpleaños 23. El caso es que en octubre ya en noviembre ya empezaría a generar más dinero y ahí volví a beber como antes. Era como algo inevitable prácticamente, lo que a pesar de haber estado tanto tiempo a mediados del 2011 sin beber, la adicción ya estaba fuera de control ya. Y hasta para cosas mínimas necesitaba beber, como para desinhibirme hasta en internet, o sea, todavía no estaba repuesto de toda la ansiedad. Y casos que en 2012 siguió consagrándose la adicción al alcohol. Ya no solamente bebía para desinhibirme, sino porque me sentía con más energía, más fuerza, eh, menos, con menos problemas, o podía evadirme de los mismos. Cuando no bebía me sentía, era con una ansiedad, una desesperación horrible. Y no solamente cuando no estaba en situaciones sociales, sino que en casa me sentía como... Así que me independicé después, al, me fui a vivir a la capital de mi país, cansado de no poder tener amistades. Y hubieron 3 veces poco antes de cumplir los 24 años, los últimos 3 meses antes de cumplir esa edad, cuando ya estaba viviendo allá en la capital de mi país, que se llama Santiago. Yo soy de Concepción, de aquí de Chile. Pude juntarme con personas 3 veces que solamente veía a menudo en internet y ya me había juntado con ellas antes. El caso es que seguía con la necesidad de beber antemano, aunque sea 1 litro de cerveza o 2 litros. Eso ya no me hacía nada prácticamente, porque en ese tiempo ya... Normalmente cuando bebía quedaba inconsciente, me quedaba dormido, porque ya 1 litro, 2 litros de cerveza ya no era nada, ya era agua, ¿no? Tenía que tomarme 5 litros de cerveza, o 4. Ya estaba física y psicológicamente totalmente descuidado, destruido, empecé a engordar, empecé a tener problemas con el estómago, tenía gastritis, eh, me sentía un inútil o estaba de súper mal humor, deprimido cuando no estaba sobrio y sin medicamentos, porque en 2012 no tomé casi nada. A mediados del 2011 me los cortaron porque los compraba sin receta médica y después el caballero que me vendía, o que le vendía a mi madre porque ella iba, eh, le llamaron la atención y lo amonestaron por vender sin receta médica y no me pudo vender más. Así que a sufrir nomás todo el 2012, cuando estuve independiente. Después el trabajo me terminó pasando la cuenta donde estaba viviendo y además de sufrir hambre, bueno, ya voy a hablar de eso más adelante, de mi independencia, que fueron casi 4 meses. El caso es que ahí seguía con problemas. Cada vez que no entraba a trabajar, que tenía libre, tenía que beber, si no me sentía... Aunque había veces que el dinero no me alcanzaba, ni siquiera para comer tenía, y ahí no podía hacer nada. Ya, el caso es que me tuve que devolver para acá, a la casa de mis padres, y la adicción siguió y cada vez estaba peor porque llegó entre noviembre y diciembre del 2012. Ahí ya estaba fuera de control ya, no podía estar sin beber al otro día. Y, o sea, ya estaba destruido, ya estaba completamente... Me faltaba ya... No era un alcohólico consagrado quizás, pero sí, ya estaba casi destruido. Nunca llega al delirium tremens, como se dice, pero sí,
y tampoco llegué a tomarme colonias como me contaron alguien, pero sí estuve, incluso en 2013 pensé pedir dinero en la vía pública o en la calle al día siguiente después de despertarme después de la noche anterior de haber bebido. A ese nivel de adicción llegué. Obviamente no me atreví a pedir dinero porque es algo que yo no me atrevo a hacer, precisamente por la ansiedad social. Ni siquiera con pedir 1 centavo o 10 pesos como decimos aquí en Chile, no sé cuánto significará en otros países, ni siquiera eso me atrevo, ni siquiera preguntar la hora en realidad. Así que el caso es que tuve que tratarme en 2013. Me tuvieron que dar unos como que disulfiram se llama, que es para repeler el alcohol, como antabuso se llama. A ese nivel llegué y todo por empezar a beber para enfrentar situaciones que la ansiedad y la fobia no me dejaban. Por lo tanto, bueno, y me he tenido que tratar, he estado hartas veces sin beber. Estuve un poco más de 3 meses, casi llevo los 4, entre principios de junio 2013 y casi llego octubre, pero no pude, porque empecé a trabajar y ahí en una ocasión mi padre tuvo que esconderme una botella, o sea, me dijo que no bebiera y bueno, yo después dije, voy a tener fuerza de voluntad, dije, le pasé la botella para que la botara, pero después eso sería solamente una ocasión, después volvería a beber, aunque ya sentía que no me hacía tanto efecto porque lo cierto es que estaba algo más recuperado. No del todo porque seguía con el miedo de ir afuera, pero ya por lo menos en internet no tenía. Como pasó entre fines de 2007 y el 2013, o sea, o 2012 más bien. Así que, bueno, el caso es que el alcohol no lo utilicen para, bueno, si bien tengan cuidado, el problema es que es adictivo, así que mejor utilicen otra cosa para estar sedado o para enfrentar situaciones que le generan ansiedad, pero que con una pastilla se reverían. El alcohol no lo utilicen nunca porque miren cómo estoy yo ahora, cosa de verme nomás. Antes no estaba tan gordo como ahora. eh, el alcohol deprime a las personas, la hace perder la autoestima y eso te hace más difícil el camino para salir del hoyo en el que estás. Yo de repente igual he tenido mis recaídas, pero ya son menos frecuentes que entre 2010 y 2021 y 20, y parte de los 24 años. Ahí eran horribles, bebía siempre hasta quedar inconsciente. Incluso hubo una ocasión en que quedé arrojado por ahí tirado en la calle, 21 a los 22 años, bueno, de los 23 pues, me perdí un recital que iba por culpa de que sentí la necesidad. Antes de eso, debo decir que para ir a recitar los pocos que he ido, o los conciertos también he tenido que beber antes, porque si no siento que no hago nada, a lo más hago como que canto, pero no. Sí que he tenido que beber antes para poder disfrutar normalmente como lo hacen las demás personas. Eh, Así que eso ha sido mi vida. Bueno, y el problema es cuando bebo ya no puedo beber poco y eso beber con moderación no corre para mí, prefiero no beber nada. Porque yo normalmente me bebo una botella y hasta quedar una botella de algo fuerte, de ron, normalmente, y quedo inconsciente normalmente. Afortunadamente ya cada vez es menos lo que bebo, y, pero vuelvo a beber y ya no puedo con moderación como dije, tengo que beber hasta quedar inconsciente, de otra manera no puedo. Así que por eso mejor
mejor buscar otras alternativas. No sé. Por último, utilicen cierta dosis de medicamentos, que la paroxetina, por ejemplo, sertralina, para el clonazepam, a pesar de que el Palanciclib no lo recomiendo porque también es adictivo, y aquí por lo menos para conseguirlo sin receta médica es complicado. Pero el alcohol al final es peor. Empiezas a decaer física y psicológicamente y te deprimes también, sientes que no puedes estar sin él y al final vuelve toda la normalidad y te das cuenta que era como un sueño nomás cuando estuviste ebrio o ebria, borracho, borracha, así que por eso yo he optado por dejarlo de lado. Bueno, ese sería mi cuarto video. Conté mi experiencia con, en mi caso, como ansiedad social, es más que fobia social, es ansiedad generalizada, diría yo, y el alcohol. Hasta la próxima, nos vemos en el quinto video, espero que sea pronto. Hasta luego.